El silencio de la noche se rompe con el tenue parpadeo de una linterna que apenas ilumina la sombra de un cuerpo inconsciente, y el latido de tu corazón se vuelve el único testigo que marca el compás de la urgencia. Imagina que el mundo se vuelve negro en un instante. ¿Qué harías para no convertirte en una víctima más? En los 10 segundos decisivos, la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de un objeto que llevas en el bolsillo, o de aquel que jamás sospechaste que necesitabas. Esa es la premisa que nos convoca hoy, y la promesa de desentrañar 10 pruebas irrefutables que, como evidencia forense, pueden salvarte cuando el caos se adueña de la escena. Los informes del Departamento de Emergencias revelan que más del 60% de los rescates exitosos se lograron gracias a herramientas inesperadas, esas que la mayoría de la gente lleva en la mochila sin comprender su verdadero poder. Acompáñame a descubrir cada pieza, su función exacta y el momento preciso en que debe activarse. ¿Estás listo para descubrirlo? Comencemos con el primero de los objetos, la navaja multiusos. Esa hoja de acero pulido que oculta, bajo su filo, cuchillos, destornilladores, una sierra y hasta un abrebotellas. En la jerga forense la denominamos herramienta polivalente de supervivencia. Un caminante atrapado bajo una rama caída no tiene tiempo para improvisar. La navaja se convierte en la llave que corta la madera con precisión quirúrgica, liberando al herido antes de que la presión de la sangre se convierta en una prueba irreversible. La hoja se desliza. El sonido del metal contra la fibra es un susurro que anuncia la esperanza. ¿Podrías haberlo hecho sin ella? El segundo elemento es la linterna LED con modo SOS, una luz que, en la oscuridad, se vuelve testigo silencioso de la lucha por la supervivencia. Cuando la noche se vuelve opaca y los rescates dependen de la visibilidad, el parpadeo del SOS actúa como una señal de emergencia reconocida por equipos de búsqueda. Un accidente automovilístico en una carretera desierta, con humo y cristales rotos, exige una señal clara. La linterna, al activar el patrón SOS, emite destellos que atraviesan la neblina como una firma luminosa, guiando a los socorristas al punto exacto. El ritmo se acelera cuando el motor de rescate se acerca, y la luz se vuelve la prueba que dirige la intervención. En esa fracción de segundo, la linterna no es solo un objeto, es la evidencia que rompe la sombra. Continuemos con el tercer aliado, el botiquín de primeros auxilios compacto, una colección meticulosamente organizada de apósitos, gasas estériles, cinta adhesiva y antisépticos. Cada componente está etiquetado como si fuera una pista de la escena del crimen, listo para detener una hemorragia antes de que la pérdida de sangre se convierta en la causa del fallecimiento. En una caída de montaña, una herida profunda en la pierna puede desencadenar un shock hipovolémico. Aplicar presión con una gasa estéril, sellarla con cinta adhesiva y desinfectar con solución antiséptica estabiliza al paciente, convirtiendo una potencial tragedia en una situación controlada. El botiquín actúa como la cadena de custodia de la vida, preservando la evidencia de la salud del individuo. El cuarto objeto es el silbato de emergencia, un dispositivo diminuto que produce un sonido penetrante capaz de viajar a través del caos acústico. En una situación de incendio, donde el humo ahoga los sentidos y la visibilidad se reduce a cero, el silbato se convierte en la voz que atraviesa la confusión, guiando a los equipos de rescate hacia el origen del sonido. Cada bocanada de aire que produce el silbato es una señal clara, una marca auditiva que los rescatistas siguen como si fuera una pista de olor. El ritmo de la respiración del atrapado se sincroniza con el silbato, creando un patrón que facilita la localización precisa. ¿Hasta aquí? ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. Y si esto te está sorprendiendo, suscríbete para seguir descubriendo pruebas que pueden cambiar el destino en una emergencia. El quinto elemento es el cable de carga universal con adaptador múltiple. Una pieza que a primera vista parece destinada a la tecnología, pero que en una crisis puede salvar una vida al permitir la recarga de dispositivos críticos como teléfonos móviles o radios de comunicación.
Cuando una tormenta eléctrica corta la energía y los equipos de señalización quedan sin batería, el cable se convierte en la cuerda que mantiene la línea de comunicación abierta. Conectarlo a una fuente de energía alternativa, como un panel solar portátil, garantiza que la información vital siga fluyendo, convirtiendo la oscuridad en una cadena de datos que pueden alertar a los equipos de rescate. Cada conexión se vuelve una prueba de que la preparación y la versatilidad son tan importantes como la fuerza física. Pasemos ahora al sexto objeto, el espejo de señales. Una lámina reflectante que, al dirigir la luz del sol, crea destellos visibles a grandes distancias. En un escenario de desierto o montaña, donde la visibilidad se reduce a la línea del horizonte, el espejo actúa como un faro improvisado. Al enfocar la luz en un ángulo preciso, se genera un destello que puede ser detectado por helicópteros de rescate o patrullas aéreas. La precisión del ángulo de reflexión, calculada como si fuera una ecuación forense, determina la efectividad del mensaje luminoso. Cada destello es una prueba visual que indica la ubicación del sobreviviente, facilitando una intervención rápida. El séptimo aliado es el machete de hoja ancha, una herramienta robusta diseñada para cortar vegetación densa y abrir rutas de escape. En una zona selvática, donde la maleza puede atrapar a una persona durante horas, el machete corta con fuerza, creando una vía de evacuación que reduce el tiempo de exposición a peligros como animales salvajes o condiciones climáticas extremas. La hoja, forjada con acero templado, muestra una resistencia que se asemeja a la evidencia indestructible de un caso bien documentado. Cada tajo abre una posibilidad de supervivencia que, de otro modo, permanecería oculta. El octavo objeto es el encendedor de plasma, un dispositivo que genera una chispa eléctrica sin llama, útil en entornos donde el fuego tradicional podría ser peligroso. En una situación de rescate en una zona inundada, el encendedor de plasma permite encender una vela o una lámpara de emergencia sin riesgo de provocar una explosión de gases. La energía que produce es controlada, y su uso se asemeja a la manipulación delicada de pruebas químicas en un laboratorio. Cada encendido brinda luz, transformando la oscuridad en un espacio donde la búsqueda de ayuda se vuelve posible. El noveno elemento es el dispositivo de localización GPS portátil, un pequeño aparato que, al activarse, transmite coordenadas exactas a los centros de comando. Cuando una persona se pierde en un bosque o en una zona montañosa, el GPS envía una señal que puede ser rastreada por satélites, convirtiendo la posición del individuo en una pista digital inalterable. Cada coordenada es una marca que los equipos de rescate siguen como si fuera una huella de un sospechoso, reduciendo el tiempo de búsqueda y aumentando las probabilidades de un rescate exitoso. Finalmente, el décimo objeto es la manta térmica de emergencia, una lámina reflectante que conserva el calor corporal al reflejar la radiación infrarroja. En situaciones de hipotermia, donde la pérdida de calor puede ser fatal, la manta actúa como una barrera que mantiene la temperatura interna, evitando el colapso fisiológico. Cada envoltura de la manta es una capa de evidencia que protege la vida, al igual que una cadena de custodia protege la integridad de una muestra. La efectividad de la manta se mide en minutos ganados, tiempo suficiente para que llegue la ayuda. Si esto te resonó, dale like y suscríbete para seguir descubriendo los secretos que pueden marcar la diferencia cuando el tiempo se vuelve enemigo. Y mientras el eco de cada caso reverbera en la penumbra de nuestras mentes, la verdad se vuelve incuestionable. La vida no se rinde a la suerte, sino a la preparación consciente, a la elección meticulosa de aquello que llevamos a cuestas. Cada pieza descrita, desde la hoja afilada de la navaja hasta la frágil pero poderosa manta térmica, se erige como una evidencia tangible, una huella indeleble que puede inclinar la balanza entre la desaparición y el regreso. En el laboratorio de la supervivencia, esas herramientas son los reactivos que, combinados con la voluntad firme del individuo, desencadenan la reacción que salva. Imagina por un instante la escena de un accidente nocturno, el crujido del metal,
el humo que se eleva como una niebla densa que oculta la realidad. En medio de esa confusión, la luz intermitente de una linterna con modo SOS corta la oscuridad como un interrogatorio que obliga a la respuesta. Cada destello es una pregunta que clama: ¿dónde estás? ¿Necesitas ayuda? Y la respuesta llega en forma de una señal que atraviesa la noche, guiando a los equipos de rescate como un testigo que no miente. Ahora, considera el instante en que una rama se desploma sobre un senderista inesperado. La sierra oculta en la navaja, el destornillador que se convierte en palanca, la herramienta que parece simple pero que, bajo la presión de la urgencia, revela su verdadera naturaleza de probatoria. Cada corte, cada movimiento, es una prueba de que la improvisación sin recursos es una trampa, mientras que la presencia de un objeto preparado es la clave que abre la puerta a la supervivencia. En la tormenta, el encendedor de plasma se convierte en la chispa que rompe el silencio eléctrico de la inundación, iluminando la ruta sin provocar la explosión de gases que podrían sellar el destino de los atrapados. Cada chispa, cada llama controlada, funciona como la evidencia química que, en un laboratorio, se maneja con precisión para evitar catástrofes. La delicadeza de esa acción resalta la importancia de elegir herramientas que no solo sean efectivas, sino también seguras en contextos extremos. El dispositivo GPS, silencioso pero implacable, transmite coordenadas como huellas digitales que los equipos de rescate siguen con la tenacidad de detectives persiguiendo a un sospechoso. Cada número en la pantalla, cada latitud y longitud, es una pista que reduce el tiempo de búsqueda, transformando la incertidumbre en una ruta trazada con certeza. En el ámbito forense, la exactitud de esas coordenadas equivale a la cadena de custodia que protege la integridad de una muestra, asegurando que la verdad no se pierda en el caos. Finalmente, la manta térmica envuelve al herido como una capa de evidencia que preserva la vida. Al reflejar la radiación infrarroja, mantiene el calor interno, evitando la caída fisiológica que la hipotermia desencadena. Cada envoltura es una barrera que compra minutos, tiempo suficiente para que la ayuda llegue y la historia tenga un desenlace distinto al fatalismo. En la balanza de la vida, esos minutos son la diferencia entre un caso cerrado y una historia que continúa. Al cerrar este recorrido, la pregunta inevitable surge: ¿estás realmente preparado para enfrentar lo inesperado? La respuesta no se encuentra en la suerte, sino en la conciencia de cada objeto, en la decisión de llevarlo siempre a mano, en la disciplina de conocer su uso antes de que la emergencia toque a tu puerta. Cada herramienta es una pieza del rompecabezas que, ensamblada, forma la imagen completa de la resiliencia humana. Si alguna de estas pruebas resonó en tu interior, si alguna historia te hizo detenerte y reflexionar, compártela en los comentarios. ¿Cuál de estos objetos consideras indispensable? ¿Has tenido alguna experiencia en la que una herramienta salvó tu vida o la de alguien cercano? Tu relato puede convertirse en la evidencia que inspire a otros a prepararse mejor. Y antes de que la pantalla se oscurezca, recuerda que el conocimiento es la luz que nunca se apaga. Suscríbete para seguir explorando los misterios que se ocultan en lo cotidiano. Dale like si este análisis te ha sido útil. Y activa la campanilla para que ninguna pista se te escape. Porque en el momento en que el tiempo se vuelve enemigo, la información y la preparación son los únicos aliados que pueden cambiar el destino. Hasta la próxima investigación, mantente alerta y nunca dejes de buscar la evidencia que salva vidas.